Entonces, quiero hablarles en esta mañana de un tema muy importante. ¿Sabe usted que el tipo de padre que usted es el tipo de hijos que usted tendrá y la siguiente generación será igual que usted, igual que yo, o peor que usted? A veces nos quejamos de lo que tenemos, pero nosotros somos el mismo molde de lo que hay en casa. Entonces, nos quejamos de todo eso y es por eso que le dije que trajera su pluma, su libreta, para que pueda apuntar todo lo que vamos a estar viendo. Y usted va a decir, pastor, vine a que me animara. Le estoy animando. Le estoy animando. Entonces, Génesis capítulo 37, por favor. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 37. Y aquí hay muchos jóvenes, ¿verdad? Que dentro de unos años van a estar tomando decisiones de llegar al altar, de casarse, de tener sus hijos. Eso no solamente, hermanos, es un deleite, es una gran responsabilidad ante Dios, ante la iglesia y ante la sociedad en la que estamos. Y voy a pedirle, hermanos, que allí en Génesis capítulo 37, versículo 1, me siga con su vista hasta el versículo 4, por favor. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba o chismeaba José a su padre la mala fama de ellos. Versículo 4. Versículo 3. Y amaba Israel, ¿a quién, hermanos? Hermanos, si usted tiene un hijo chismoso entre sus hijos, párele el alto. Si usted le permite chismear, es porque usted tiene algo más especial sobre ese hijo o hija que los demás. Ya como que vamos agarrándole sabor, ¿no? Y amaba Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre, ¿qué dice la Biblia? Lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Eso sucede a veces en las iglesias. Cuando alguien empieza a trabajar más cerca del pastor, aborrecen a esa persona más. Entonces tiene que tener uno cuidado como pastor de recibir a todos de la misma manera. Entonces, y enmudeció el palenque. Entonces, versículo 18, hermanos, versículo 18 en adelante, estamos allí. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegaran cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Sus propios hermanos. ¡Uf! ¿Algún hermano en la iglesia le ha querido torcer el pescuezo a alguien más de la misma iglesia? ¿Algún esposo le ha querido reventar la cazuela en la cabeza a la esposa, o la esposa al esposo, o a los hijos? Yo creo que alguna vez hemos estado ahí, más de alguno de nosotros. Sigamos, hermanos. Y dijeron el uno al otro, he aquí, ¿viene quién? El soñador. Cuidado, ahí viene el que quiere las 10 hectáreas. ¿Cómo somos chismosos, ¿sabes, hermanos? Entonces, dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró. No había otra mala bestia que lo había devorado que sus propios hermanos. Y enmudeció el palenque de nuevo. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y él les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo, ¿qué dice la Biblia? Volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, gracias a Dios, pero no había en ella agua. Vamos a orar en esta mañana y quiero hablarles, hermanos, una familia que está llena de división y odio es una familia que podemos serlo también nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por lo bueno que eres.
en nuestras vidas. Te pido de tu gracia, Señor, para poder hablar de tu verdad, Señor, y transmitir a tu iglesia. Si hay algo, Señor, que tenemos que arreglar ante ti, Padre, que podamos ser sencillos, humildes, para reconocer nuestra condición delante de ti. Pues ya, Señor, que usted nos conoce tal como somos, usted conoce nuestro levantar, nuestro acostar. Usted sabe, Señor, aún antes de que se abran nuestros labios, la palabra antes que esté en nuestra boca. Te pido, Señor, que tú nos hables y nos ayudes a tener una familia en las cuales, Señor, te glorifiquemos y enseñemos a la siguiente generación a cómo vivir delante de ti y no cometer los errores que muchos, Señor, de nosotros los padres hemos cometido hemos, Señor, moldeado el corazón y el pensamiento de nuestros hijos, Señor, para con las demás personas. Señor, líbranos, Padre, por favor, de ser llenos de un corazón llenos de odio y llenos de división, llenos, Señor, de ser una familia fragmentada. Padre, ayúdanos, por favor, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir, hermanos, que nosotros no somos como la familia de Jacob, ¿verdad? Nosotros no somos como la familia de ellos. Yo no soy como este hombre, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago esto, yo hago lo otro, pero muchas veces nos justificamos ante nosotros mismos, pero no estamos justificados ante Dios. Entonces, hermanos, la familia hoy en día se ha vuelto tan fragmentada en nuestra sociedad, hermanos, que es difícil describir lo que es la vida familiar normal. Hermanos, hoy en día se le pide consejos familiares. Ahora se le pide a un homosexual cómo tener una familia correcta delante de Dios. Ahora se le pregunta a una lesbiana que porque es psicóloga o psicólogo, cómo se puede vencer los problemas en la familia. Hermanos, hoy en día estamos tan diluida nuestra mente que no sabemos cómo es una familia verdadera y bíblica en los tiempos en los que estamos viviendo, porque todo se ha corrompido. Aún, hermanos, en la mente de muchas personas solteras, tienen hijos, y muchos hijos de esos que tienen no es porque vinieron de ellos mismos, sino porque ellos mismos tomaron la libertad, hermanos, de poder adoptar hijos. Y ahora cualquier hombre, cualquier mujer se pueden casar con el mismo sexo y poder tener una familia. Esa no es la familia que Dios estableció al principio. Esa no es la familia que Dios estableció. Incluso nosotros los cristianos, hermanos, podemos fácilmente dejar de llevar la verdad por aceptar relaciones de una vida o de un estilo pecaminoso. Y cuando un creyente acepta este tipo de cosas, su propia familia empieza a tener una ruptura y empieza a ir en una decadencia moral en su propia vida. Una sociedad, hermano, estamos viviendo en una sociedad donde no hay fronteras. La moralidad se define por lo que se adapte a la situación o a la ciudad donde estamos viviendo. Hoy en día acaba de pasar el carnaval y pensamos, hermanos, que, oh, wow, es el carnaval, uno de los más grandes del mundo. Hermano, ¿sabe qué mugroso carnaval que hay aquí en Mazatlán, Sinaloa, hermanos? Puerco Mazatlán que hay, puerco, ¿cómo se llama? Carnaval que tenemos, ¿verdad? Pura carnaval, es una cochinada eso, hermanos. Eso es una cochinada. No podemos jactarnos de que nosotros tenemos el carnaval. Ahora que anduve el año pasado en Denver, Colorado, ese tiempo que nosotros estábamos regresando ahí en el aeropuerto, era el tiempo que estaba el carnaval aquí en Mazatlán. Y cuando nosotros nos pidieron la visa y todo eso, la entregamos allá a la aerolínea, dice, ¿ustedes van a Mazatlán? ¿Qué están haciendo aquí? Está el carnaval a todo lo que da. Y yo dije, esta persona no entiende lo que Dios dice acerca de vivir una vida moral. No, esta persona no sabe lo que es la familia, no sabe lo que uno debe de vivir diferente. Hermanos, cuando creyentes viven sin principios bíblicos, los esposos, nosotros y las esposas tenemos dificultad para entender que tenemos roles diferentes como damas y como hombres dentro del hogar. Se vuelven muy borrosos esos roles porque no entendemos la base bíblica que nosotros tenemos.
Cuando una mujer no entiende su rol, le va a decir a su esposo, eres un arrastrado y eres un flojo, si bien le va al marido con las palabras que le está diciendo. Tú eres un... Y el esposo dice, ni siquiera puedes calentar las tortillas, eres una... No entendemos los roles. Si quieres tortillas calientes, para eso estás tú. Se fija cómo cada quien ya no sabemos cuáles son nuestros roles porque la sociedad ha dictado la manera en que debemos de vivir. Queridos hermanos, existen una variedad de tipos de familias en el mundo en el que estamos viviendo. Hermanos, quiero que veamos la forma que se ven las familias de hoy en día. Existen familias donde parece ser que se están llevando bien en su hogar hasta que se juntan todos y llegan a revivir pleitos viejos en su propia vida. Todos podemos estar aquí, pero nos juntamos el día último, ¿verdad?, de diciembre, y ya tenemos cosas que nos han resentido, y igual de pasarla bien nos vamos a desgreñar. ¿Nunca has estado, hermanos, con tu familia que se juntan para un convivio, para algo especial, y de repente, hermanos, ¿te acuerdas cuando me sacaste la lengua? ¿Te acuerdas cuando hiciste esto? ¿Te acuerdas cuando el carro me tocaba a ti, me tocaba a mí, y tú le hiciste piojito a mi mamá y me lo dio a mí? Empezamos a revivir, hermanos, problemas antiguos. Muchos creyentes no nos llevamos bien hasta que nos juntamos y revivimos pleitos viejos. Existen familias donde parece que no son tan unidos, pero muchas veces, hermanos, se reúnen por algo especial en la vida. Las familias, hermanos, muchas veces hay división y odio, aunque muchas veces somos creyentes. Existen familias en las que existen, hermanos, serias traiciones y corajes. A veces un tío o una tía, si va a estar presente en un evento, el otro hermano o hermana no va porque va a estar ahí cierta persona. Si ciertos primos van a estar ahí, ciertos tíos no van a estar presentes porque hay división y odio en esas familias. La historia de Jacob, hermanos, Raquel y Lea, no es muy diferente a lo que acabo de mencionar. Es un triángulo familiar con muchos problemas. La historia de esta familia está llena de traición, coraje, celos y pleitos. Todo lo contrario a lo que Dios desea para una familia hoy en día. Dice Efesios 4:31 al 32, quítese de vosotros toda amargura. ¿Cuántas familias están amargados unos con otros? Enojo, dice, están enojados. Están en ira, no pueden verle ni en pintura ni en una foto. Están en ira. Nomás ven a esa persona, empiezan a gritar. Maldicen a esa persona, dice, quítese de vosotros toda malicia y toda maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, y perdonaos unos a otros como también Dios perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué existe tanto odio, tanto coraje, tanto celo, tanta ira dentro de las familias? Porque no hemos aprendido a amarnos, a ser misericordiosos y amarnos y perdonarnos unos a otros como también Cristo nos ha perdonado. Por eso tenemos familias llenas de división y de odio, y muchas veces llegamos a tener una iglesia de lo mismo, porque la iglesia se conforma de familias carnales o espirituales, mundanas o cristianas. Hermanos, solo Dios puede sacar lo bueno de todo un desastre como la familia que acabo de mencionar de José. Solo Dios puede convertir nuestro desastre en una obra de arte. Hermanos, quiero que veamos número 1, y por favor anótelo porque tal vez usted es abuelo o es abuela. Pero número 1, los abuelos siembran la semilla de grandes pleitos futuros. Lo voy a volver a repetir. Los abuelos siembran la semilla de grandes pleitos futuros. ¿A cuánto les gustó esa frase? Pastor, ¿qué es lo que está diciendo? Ahorita lo voy a desgajar, no se preocupe, no se sienta mal. Este desastre familiar inicia, hermanos, con un mal manejo familiar de Isaac y Rebeca. Isaac es el hijo milagroso de Abraham. Dios le da un hijo a Abraham en su vejez. Isaac se casa con Rebeca. Aún la unión de Rebeca con Isaac, hermanos, también fue algo milagroso. Abraham, hermanos, manda a su siervo a buscar una esposa para su hijo, y el siervo hace una oración y Dios le contesta y le guía, y en una manera, en respuesta a esa oración, ahora este hombre tiene una esposa.
Rebeca, hermanos, esposa de Isaac, era estéril. Isaac ora a Dios y Dios contesta su oración según Génesis 25 al 21 al 22. Isaac, hermanos, no cometió el mismo error que su padre Abraham con Agar, sino que él oró a Dios y le dio un hijo. Pero su padre había hablado con Dios, pero no le creyó a Dios. Amén. ¿Y qué dijo? Bueno, me estoy haciendo más viejo, ya me estoy secando más, esta mujer está machora todavía, y verdad, y pues yo no puedo tener hijos, y ahí está su esposa Sara, y luego ¿qué dice? Pues ahí está mi sierva, ahí está la morenaza, quédate con ella. ¿Y qué le dice a Abraham? Pues véngase tu reino, hágase para acá, y se la ejecuta, y después tiene un hijo que no era el plan de Dios, sino otro. ¿Se fijan cómo los abuelos tuercen la voluntad de Dios en sus vidas? Esa no te conviene, ese no te conviene. Es creyente, ahí más se la lleva en la iglesia. Y esa cara que ponen, hermanos, por el amor de Dios. Hermanos, Isaac y Rebeca tienen dos hijos, Jacob y Esaú. Isaac y Rebeca, hermanos, cometieron un error, sí cometieron un error. Y el error que ellos cometieron, hermanos, fue tener preferencias dentro de los hijos. Y eso es algo que nosotros cometemos muchos errores dentro de la familia. Ay, porque es el pequeñito. Ay, porque es la niña. Ay, porque es el niño. Y hermanos, a veces consentimos pecados en la vida de ellos porque somos padres consentidores. Y la bendición de Dios no está allí. Creamos puros niños malcriados, puros hijos desobedientes que se jalan las greñas, se golpean, se dicen cosas, hacen divisiones aún dentro de las iglesias, hablan unos de otros. Te estoy exponiendo, hermanos, una historia bíblica que sucede hasta en las mejores familias. ¿Sí está aquí o no, hermanos? Jacob y Esaú, hermanos, ya tenían pleitos, según Génesis 25-22, desde el vientre. Si ellos peleaban desde el vientre, imagínense ya formaditos. Hello. Jacob y Esaú, hermanos, ya tenían pleitos desde el vientre. Los abuelos, Isaac y Rebeca, siembran una semilla de división en la forma que tratan a sus propios hijos. Isaac quería bendición para Esaú, aunque Dios le había dicho que iba a ser Jacobo. ¿Y cuántos de nosotros como padres estamos aferrados en hacer nuestras propias voluntades dentro de nuestra propia familia? Y dice Dios, no es así, es así. Y nosotros al final pagamos las consecuencias de nuestra propia desobediencia. Por eso los abuelos siembran la semilla de grandes pleitos futuros. Hermanos, ten cuidado porque como abuelo y abuela tienes una gran responsabilidad ante Dios. Por eso la Biblia dice que debemos de enseñar la palabra de Dios a los hijos y a los hijos de nuestros hijos. Hermano, ten cuidado cómo estás formando a la siguiente generación. Hermanos, después Rebeca emplea un plan para engañar a su esposo y así recibiera la bendición de Jacob. Miren lo que dice un escritor llamado John Rice. Es una verdad que los hijos son lo que los padres los hacen. Es una verdad que los hijos son lo que los padres los hacen. No le hables a no le hables a esta. Es que a mí me cae gordo, no puedo ser hipócrita. Pero sí desobediente, porque ahorita leíamos que debemos de despojarse toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y malicia, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como también Dios perdonó a vosotros en Cristo. Podemos no ser hipócritas, pero ser desobedientes a Dios. ¿Y sabe quién están aprendiendo? Nuestros hijos. Nuestros hijos están siendo lo que nosotros les estamos enseñando. Y luego nos quejamos. Hermano, yo no tengo los mejores hijos del mundo. Yo no soy el mejor esposo del mundo. Yo no tengo la mejor esposa del mundo. Luchamos todos los días para hacerlo. Pero luchamos todos los días. Pero no lo somos. No somos la familia perfecta. Pero le echamos ganas. Pero yo no quiero, yo sé lo peor de Gilberto. Yo sé lo peor de Gilberto. Yo sé lo peor de este hombre. Y si yo no tengo cuidado, lo voy a transmitir a mis hijos y a mis sobrinos, lo peor de este hombre. Y usted sabe lo peor de su vida y lo estamos transmitiendo a los demás y no queremos parar.
Y usted dice, pastor, yo no soy así. Entonces, ¿por qué dejas de venir los miércoles y no traes a tus hijos? ¿Qué les estás enseñando? ¿Por qué vienen los domingos en la tarde y no vienen los domingos en la mañana? Porque yo vengo, porque yo no soy hipócrita, pero sí desobediente. Porque no debemos de dejar de congregarnos. Estamos moldeando a nuestros hijos a la siguiente generación que sean iguales de lo que nosotros estamos siendo. Y por eso hay tanto odio y tanto coraje. Hermanos, Jacob creció en un lugar dividido, creció con competencias que no eran saludables o no son saludables en una familia. Los hijos nunca deben de luchar, hermanos, por el amor de sus padres. Ningún hijo debe de luchar, ninguna hija debe de luchar por el amor de sus padres. Hermanos, no debemos de ser una competencia para ellos. Debemos de amarles incondicionalmente y enseñarles la palabra de Dios. El hecho de que le amemos incondicionalmente no significa que le vamos, hermanos, a sobar la espalda en la desobediencia que tienen en contra de Dios. Los hijos nunca deben de luchar por el amor de nosotros los padres. Esaú vende su primogenitura a Jacob, por lo cual es reciente a Jacob, ese que se le ha vendido. Padres, tengamos cuidado de lo que sembramos, porque la ley de la cosecha es inevitable en la vida de nuestros hijos. Tengamos cuidado que lo que siembran la semilla, los abuelos siembran la semilla de grandes pleitos futuros. Hermanos, es una ley de la cosecha, dice Gálatas 6, 7 al 10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, todo lo que papá siembra, todo lo que mamá siembra, eso también segará. Nos guste o no. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Estás sembrando espiritualmente o estamos sembrando carnalmente, hermanos? Y muchas veces en nuestros hogares estamos sembrando, hermanos, la carnalidad, la división, la corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Tienes que hacerle un bien a tu familia, no destruirlos. ¿A cuánto nos gusta este mensaje, hermanos? Hermanos, los abuelos siembran la semilla de grandes pleitos futuros. No debemos sorprendernos. Si vemos, hermanos, fruto en nuestros hijos de mi mal caminar con Dios, de mi desobediencia a Dios. Un ejemplo es Isaac. Cuando pierde su fe como padre, hermanos, qué increíble, hermanos, que muchas veces no nos damos cuenta de este problema. Hermanos, increíblemente, vemos aquí que ¿por qué Esaú? ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué Esaú se casó con mujeres paganas? ¿Por qué Esaú se casó con mujeres paganas? ¿Eh? Aquí, ¿así lo aprendió de quién? De su abuelo. ¿Quién era Agar? ¿De quién lo aprendió? De su abuelo. Somos responsables, verdad, hermanos? Ahora, yo sé que eso es una baquetonada, sí, pero estamos enseñando. ¿Enseñamos correcto o enseñamos incorrecto? ¿Enseñamos obediencia o enseñamos desobediencia? Hermanos, qué increíble que estaba aprendiendo estos jóvenes estaban aprendiendo de mamá. Aprendían de mamá y aprendían de papá. Uno era el primogénito y el otro lo amaba el padre, pero al otro lo amaba más la mamá y peleaban por la bendición desde el vientre. Hermanos, qué increíble que muchas veces el padre jala para un lado y la madre jala para otro lado. Ese no es el plan de Dios dentro del hogar. Ese no es el plan de Dios dentro del hogar. Y voy a decir esto, hermanos, que muchas veces mis hijos me han reclamado. Papá, al Esteban no te lo has cintareado como me cintareabas a mí.
papá, no te lo has cintareado como me cintareabas a mí. Qué buenos son los hermanos, ¿verdad? Daniel también, ¿verdad? No te los has cintareado como me cintareaban a mí. Ahora, ¿cuándo le tengo que pedir permiso a ellos para cintarearme a Esteban? ¿Sí me explico, hermanos? Pero muchas veces los hijos nos reclaman y nos dicen, o sea, si yo te hubiera hecho, me hubieras volteado con una cachetada, en aquel tiempo me hubieras tumbado los dientes. Pero muchas veces, queridos hermanos, hemos puesto en el corazón de nuestros hijos egoísmo y muchas veces con el más pequeño es con el que más batallamos y nosotros los hombres, hermanos, batallamos más con las mujeres. Porque las mujeres son chantajistas. Perdón, hermanos, perdón, mi hija, ¿verdad? Mi hija me pide algo y ahí estoy, a lo que sea. Mis hijos dicen, papá, vamos a hacer esto, espérate mañana, ¿verdad? Entonces, hermanos, la verdad, sí estamos afectando como padres a la vida de nuestros hijos. Y si usted tiene un chiquito, usted tiene una chiquita, muchas veces le decimos, es que él está chiquito y usted está grandote, no debemos de hacer diferencias entre ellos. No debemos de hacer diferencias, hermanos. Y la verdad que si estamos mal en esas pequeñas cosas, hermanos, estamos mal en muchas cosas de la familia también que son más grandes. Es que es mi preferida. Hermanos, tenemos el mismo problema y estamos causando como abuelos una fragmentación en la vida de nuestros hijos. Yo puedo saber si mi abuela me amaba y si la otra abuela no me amaba. Te voy a decir que mi abuela tenía favoritos y eso se siente muy feo como nieto. Se siente muy feo como nieto cuando tiene favoritos. Si lo tiene, pues está bien, pero debe demostrarlo, o sea, parejos con todos. ¿Por qué pedimos justicia de Dios cuando nosotros no estamos siendo justos en las cosas pequeñas de la vida? Hermanos, y la verdad que cuando hacemos eso como padres, hermanos, estamos echando a perder a nuestros hijos, como padres, como hombres, echamos a perder el corazón de nuestra hija, porque les damos todo. Sin palabras, Anita, ¿verdad? Ella está haciendo y va a hacer lo que su padre está haciendo con ella. ¿Debo de amarla, cuidarla, protegerla, besarla, salir con ella? Sí, pero también debo de cuidarlo, protegerlo, besarlos y salir con ellos dos. Y usted puede decir, pastor, es que tiene favoritos. Le voy a decir esto, hermanos. Los tres son mis favoritos. Pero voy a salir con el engaño que todos los padres tenemos. Es que ella es niña. Y necesita protección, necesita cuidado. Si le pasa algo a ella o a mis dos varones, me va a doler igual. Entonces debo de tener cuidado de no ofender esos dos corazones porque yo les estoy enseñando a ellos también. ¿A saben qué? A que ellos pueden decidir a quién sí y a quién no. ¿Y a quién le gusta que le menosprecien a un hijo? A nadie. ¿Y por qué nosotros como padres los menospreciamos dentro del hogar? Y no dije, lo hacen, lo hacemos, hermanos. Y por eso hay tantos problemas dentro de la familia. Si hay dos hombres, se ponen la misma ropa interior y ahí se andan del chongo, préstaselo, pero no tiene. Yo no sé, ¿verdad? Nada más tengo una hija, pero usted que tiene 2, 3, 4 hijas, me imagino que tiene el mismo problema. Si andan ahí, ¿verdad? Ya no nos vamos a meter en problemas. Continuemos, hermano. Número 2. Entonces, los abuelos siembran la semilla de grandes pleitos futuros. Número 2. Jacob se casa, pero es muy complicado. Hermano, después del engaño de Isaac para recibir la bendición, causó un odio amargo en el corazón de Esaú, que duró años para que este hombre pudiera resolver su corazón. Por lo cual aún se dice que se escuchó que este hombre, Esaú, quería matar a Jacob, quería destruir a su hermano, porque le había robado la bendición. Por lo cual Jacob huye, hermanos, y se va lejos porque simplemente la madre hizo algo que no debería de haber hecho. El padre es engañado. ¿Y cuántas madres
arreglan los problemas, hermanos, de los hijos y se lo esconden al papá. Eso causa problemas, hermana. No le escondas a tu esposo las cosas de tus hijos. No le escondas. Ay, es que es niña, es que es mujer, ¿qué importa? No le escondas, hermana. No le escondas, hermano, los problemas. Hay que hablar, hay que orar, hay que ayudarles. Hermano, se casa, pero todo llega a ser bien complicado. Jacob llega, hermanos, huye de su hermano y se va a la casa de su tío Labán, el cual tenía 2 hijas. Hace trato para trabajar por una de ellas, Raquel. Trabaja los años indicados y el tío era bien tranza también. O sea, se va de Guatemala para entrar a Guatepeor. ¿Verdad? Se va y todo queda en familia, puros tranzas. Un desastre de familia, ¿sí o no? No. Perdón, de ellos, la suya y la mía no. Jacob llega a la casa de su tío Labán, hermanos, y tiene esas hijas, trabaja 7 años y el suegro, en igual de darle por la que estaba trabajando, le da gato por liebre, le da otra, y luego, hermanos, sigue trabajando y le da la otra, todo por el dinero, ¿se fija? 7 años más te doy la otra también. Odio, pleitos, rencor, todo por... Yo le dije, ¿verdad, a mi esposa? Cuando yo me muera, no quiero que lloren. Cuando yo me muera, voy a tener el testamento, ¿a quién les voy a dejar mis riquezas? A ver quién la quiere. Porque la única riqueza que voy a dejar es la palabra de Dios, la fe. No tengo otra cosa que darles, amén. Entonces, a ver quién la quiere, a ver quién quiere esa cosa, se llama, ¿cómo se dice? Mira, hermano, levantó la mano el sinvergüenza. Vio, hermano, chiquito pero picoso. Samuelito quiere las bendiciones, amén. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque, hermanos, se hacen problemas y todo se complica porque muchas veces, hermanos, estamos dando un mal ejemplo dentro del hogar. Hermanos, cuando vemos esta historia de que este hombre le da a sus 2 hijos, se repite la historia, pero con diferentes personajes. Dios le da hijos a Lea y no a Raquel. Lea tuvo hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Y Raquel no podía tener hijos y se enoja contra Lea. Y repiten el mismo error de Abraham y Sara, empleando el uso de otra mujer para poder tener descendencia. ¿Dónde estuvo el problema? Con los abuelos. Se vuelve a repetir no solamente en la generación que sigue, se comete un error diferente, pero ese error diferente a la siguiente generación vuelven a cometer el mismo error. Hermanos, en otras palabras, somos chismosos en el hogar, no seamos chismosos. No, me están viendo muy feo, hermanos. Mejor les sigo aquí. Bueno, hermanos, sí saben lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Hermanos, si ya batallamos en algo como padres y sabemos lo que somos y que no deberíamos ser y sabemos lo que deberíamos de ser, ten cuidado porque tal vez tu hija lo va a magnificar 100 veces más el problema erróneo que tú y yo tenemos como padres o como abuelos. Debemos de ser, hermanas y hermanos, debemos de ser las hermanas como la abuelita de Timoteo, que pasó su fe a su hija y pasaron su fe a Timoteo y lo que Dios hizo con ese joven. Hermanos, el fin, hermanos, es que se vuelve a cometer los mismos errores y Raquel pone a su sierva Bila y ella tiene 2 hijos, Dan y Neftalí. Y por fin, hermanos, y por fin Raquel tiene 2 hijos que son José y Benjamín, y al fin se hace una competencia entre los 12 hijos, se hace una gran competencia. Entonces, hermanos, cuando vemos, cuando se hace una gran competencia, al final estos 2 hijos son amados por su padre de la misma manera, y luego sus otros 10 hermanos o sus 10 hermanos quieren matar a José. Número 3, hermanos, ¿para qué tener hermanos así? ¿Quién necesita enemigos de esa manera? Sus propios hermanos, por todo lo que habían aprendido, estaban haciendo un desastre y destruyéndose a los demás.
padre que permite pleitos o tiene pleitos dentro de su propia familia está enseñando a sus hijos que se pueden dividir ellos también en el futuro. Es decir, que la familia de Jacob era complicada, hermanos. Si alguien dice que era complicada la familia de Jacob, es minimizar esa familia. Entonces, hermanos, para tener hermanos así, ¿quién necesita enemigos así? ¿Hasta dónde llega una familia fragmentada? ¿Ha escuchado usted la frase, tal los padres, tal la descendencia? Brota la semilla, hermanos, plantada por Isaac y Rebeca en esta historia. Y quiero que veamos Génesis capítulo 37, por favor, versículo 1 y 2. Habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Hermanos, vuelven los patrones que antes había. Jacob ama más a José. José era el niño consentido que iba y chismeaba de sus hermanos a los demás. Hermanos, ¿tú tienes un hijo o una hija que chismea de su hermano o de su hermana? Párale un alto, hermanos, porque está sembrando la semilla de división, de coraje, de pleitos en la vida. Y si no tiene temor de hablar de su propia sangre, imagínate, no va a tener temor de la iglesia del Dios viviente. Y a nadie le va bien que se mete con la iglesia de Dios. A nadie. A veces nosotros los padres, hermanos, arreglamos la ruina de nuestras propias familias futuras. Pudiéramos pensar o se pudiera pensar, hermanos, que José exageraba en su reporte que le daba a su padre, que a lo mejor estaba torciendo las cosas. Pero a la luz de este versículo, realmente dice sobre el incidente, hermanos, dice la Biblia, e informe. O sea, esa palabra significa diva. Siempre se usa esa palabra, hermanos, en el resto de las escrituras en el sentido negativo de un informe falso. Y aquí, hermanos, se califica como un adjetivo de maldad. Entonces, por lo tanto, José, ¿cómo se dice la palabra? Tergiversaba, ¿cómo? Sí, así. Y calumniaba a sus propios hermanos, porque esa palabra se está usando de una manera negativa que habla de maldad. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, hermanos, que no tengamos familia, hijos, o esposa o esposos que seamos chismosos. No lo permitamos, hermanos, no lo permitamos. Porque usted y yo somos los que podemos parar con esa maldición, o somos nosotros que vamos a continuar siendo el mismo molde y estamos pasando este molde, y nunca va a parar de cosas que van a suceder inciertas y malas en nuestras vidas. Hermanos, José hacía mal. Y eso es lo que José, hermanos, reportaba a su padre, lo que hacían mal sus hermanos, y él le exageraba un poco también. Entonces, hermanos, gente que hace el mal siempre resiente a aquellos que hacen el bien. Qué increíble, hermanos, que muchas veces las mentiras son comunicadas como si fueran una verdad en la vida de muchas familias cristianas, y muchas veces las creemos. Entonces, hermanos, una cosa, hermanos, es premiar al hijo obediente, y otra cosa es amar a los obedientes que a los desobedientes. Entonces, una cosa, si alguien se porta, hace una cosa, se le premia, pero tengamos cuidado, hermanos, en mostrar la manera de que amamos a nuestros hijos. Entonces, a los hermanos de José no les importó, hermanos, el sufrimiento de su padre. No les importó echar a su propio hermano a la cisterna. No les importó crear una mentira acerca de su propio hermano. Los hermanos de José no les importó qué tan frustrado se sintiera su padre el saber que una fiera lo había devorado. Aún le agarran ¿cómo se llama? Los vestidos, le echan sangre ahí, ¿verdad? Y las
destruyen diciendo que una fiera lo había devorado. Mira, hermanos, hasta dónde mentira tras mentiras, todo lo que había sucedido en el antepasado es lo mismo que está sucediendo en el tiempo presente. Hermano, y usted puede decir, bueno, eso sucedió en la Biblia. Examina tu vida y tu familia y veremos a ver cómo estamos. Hermanos, la amargura hace que estos hombres, los hermanos de José, tomen malas decisiones que terminan dañando tanto y amargando tanto a su propia familia y a su propio padre. Hermanos, estos jóvenes, estos hombres, no les importó destruir a su propio hermano y no les importó lo que su padre estuviera sufriendo. Eran personas ingratas, personas no agradecidas, personas no eso. Mira, joven, tal vez tú te puedes estar peleando con tus hermanos, te puedes pelear con tus hermanas, puedes hacer daño y no te das cuenta del dolor que estás causando en el corazón de tu padre. Y pensamos, hermanos, que eso sucede a los jóvenes. Muchos de nosotros tenemos problemas los unos con los otros como familias. Y no entendemos el daño que le estamos haciendo a papá o a mamá. O muchas veces el daño que estamos causando a la obra de Dios. Pasan 22 años, hermanos. Estos hombres pasan 22 años con dolor y culpabilidad en sus vidas. Y Dios en su plan soberano permite que José sufra antes de darle la bendición que Dios tenía para él. Hermanos, muchos hombres, muchas mujeres sufren por el corazón, hermanos, malo de sus propios hermanos. Pero Dios todo eso lo cambia, todo eso nutre a este siervo de Dios para darle el lugar que Dios tiene para él y para el bien de esas personas y para el bien del resto de las personas que van a vivir en Egipto. Hermanos, José fue vendido como esclavo. Fue falsamente acusado de querer abusar de la esposa de su amo. Fue mandado a la prisión por algo que él no hizo. Todo esto sucedió a causa de los hermanos de José, porque lo vendieron. Muchas veces podemos sufrir grandemente por las traiciones de otras personas, pero si no tenemos cuidado nos vamos a amargar y van a causar gran dolor y fracaso. Otras personas, gracias a Dios que José no se amargó, gracias a Dios que José sí tuvo dolor en su vida, pero siguió adelante. Por la gracia de Dios, José empezó a subir en su vida cristiana, empezó a escalonar, empezó a seguir más adelante. Tal vez los hermanos de José no entendían, no valoraron lo que Dios estaba haciendo en el corazón de ese hombre. Vemos también, hermanos, que por algunos años el padre de José había estado angustiado pensando que su hijo se había muerto, había sido devorado, tal vez no estuve allí para ayudarle y tal vez se sentía culpable. Y muchos de nosotros, las familias en las iglesias, sufrimos por años en nuestros hogares tratando o diciendo, ya no hay un arreglo para poder sacar adelante a mi familia. Hermanos, y muchas veces cuando una familia está fragmentada, está bajo el odio, está bajo el rencor, está bajo el coraje, está bajo los celos, está en división. Quiero recordarle, hermanos, que Dios es más grande que nuestras familias complicadas. Dios es más grande que nuestras familias complicadas. Aunque los hermanos de José quisieron afectar su propia vida, quisieron arruinarlo. Hermanos, al final Dios estaba trabajando en el corazón de José para darles la bendición a esas personas que fueron traicionadas, perdón. Queridos hermanos, a pesar de los grandes errores de Jacob y su familia, los 12 hijos de Jacob llegarían a formar las 12 tribus de Israel. En Génesis 49, Jacob llegaría a formar las 12 tribus de Israel. Hermanos, a pesar de que ellos hicieron un complot para matar a José, Dios tenía un futuro para ellos y su descendencia. No todas las tribus iban a ser exitosas, pero Dios usó varias de ellas. Leví sería la tribu que serviría a Dios en el templo. Mire, voy a leer una nota que escribió Charles Spurgeon y dijo lo siguiente: feliz es aquel hombre que, aunque comienza con una sombra oscura,
que descansa sobre él vive hasta el punto de convertir incluso esa sombra en una brillante luz de sol. Leví obtuvo una bendición de manos de Moisés, una de las bendiciones más ricas de cualquiera de las tribus. Judá, el nombre de Judá también incluye las 4 letras del nombre divino de Yahweh. Judá es el líder, hermanos, de sus descendientes. Hermanos, Jesús, dice la Biblia, que aún de esa tribu de Judá, Jesús es el león de la tribu de Judá. Hermanos, qué increíble que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Nunca ignores la ley de la cosecha. Puedes estar bendiciendo o maldiciendo tu descendencia con tu estilo de vida ante Dios y ante este mundo. Hermanos, debemos de bendecir el futuro de nuestros hijos con una fe genuina el día de hoy. A pesar de que hay problemas, conflictos, hermanos, y cosas en nuestras vidas, todavía tenemos que recordar que Dios es más grande que nuestras familias complicadas. Por eso cuando hay división, conflictos, pesares y dolores, todavía dentro de nuestra familia tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a aprender a perdonar. Si usted es un padre que no perdona, usted es un padre que dice perdono pero no olvido, usted es un desobediente a Efesios capítulo 4 que dice que debemos de perdonar así como Cristo nos ha perdonado. Si usted es alguien que no perdona como hombre, usted está poniendo maldición en la siguiente generación de su familia. Y tal vez usted y yo como hombre nos vamos a morir, pero nuestros hijos y nuestros nietos y bisnietos van a sufrir las desobediencias de cada uno de nosotros que estuvimos causando en el corazón de nuestra propia familia. Un padre cuando en el hogar dice yo no perdono, me cae gorda, me cae gordo, usted está mandando a la propia ruina a su propia familia. Si usted es una hermana que no aprende a perdonar a las personas que están alrededor de usted, usted va a tener grandes problemas y la iglesia va a sufrir por culpa suya y por culpa mía. Podemos perdonar, hermanos. El no perdonar es una culpa del ofendido, no del ofensor. Voy a volverlo a decir. El no perdonar es una culpa del ofendido, no del ofensor. Oféndeme y a lo mejor para cuando te des la media vuelta ya te perdoné. Pero eso no va a quitar tu mal testimonio en tu vida. Eso no va a quitar lo que estás haciendo delante de Dios. Tengo que enseñar a mi familia a perdonar. No se pueden amargar. Porque la vida cristiana no es de amarguras. Es de perdonar como Jesús nos ha perdonado y nos sigue perdonando. Hermanos, el no perdonar te llevará a lugares donde sufrirás tú y aquellos que están cerca de ti. Efesios 4:31 al 32, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos, buenos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros como también Dios perdonó a vosotros en Cristo. No nos está perdonando como un hermano, dice que debemos de perdonar como Jesús, el ejemplo más sublime y más grande. Él siendo Dios, perdonó a un miserable como yo y como usted, hermanos. ¿Por qué nosotros no debemos de perdonar? José pasó por mucho, hermanos, pasó por muchos problemas por culpa de sus propios hermanos. Pero la llave, hermanos, para el éxito de José no estaba en sus hermanos, sino en su habilidad de José de perdonar a sus hermanos. Mintieron a su padre. Hermanos, imagínate mentir a su propio padre. No les importaba a sus propios hermanos. Aunque le ofendieron, José tuvo la habilidad de perdonar y seguir adelante hacia lo que Dios tenía para él, Nada paró a José, porque tenía un corazón perdonador como Jesús. ¿Tienes un corazón para perdonar a tu esposo? ¿Tienes un corazón para perdonar a tu esposa? ¿Tienes un corazón, querido joven, para perdonar a tus padres, para perdonar a tus hijos, para perdonar a un hermano en la iglesia? Es que, pastor, usted es tonto y todos le pasan por encima. No, quiero hacer lo que la Biblia dice. La Biblia dice que perdone. No me importa que los demás puedan pensar lo que sea de mí. Yo estoy aquí para perdonar. Yo estoy aquí para amarle a usted, no que me ame. Usted está para perdonar y amar. Hermanos, pero muchas veces vivimos de esa manera. Muchos somos incapaces de ser felices porque no hemos aprendido a perdonar una ofensa.
En esta vida, hermanos, tenemos dos opciones: perdonamos o nos amargamos. Muéstrame una persona con una lista de ofensas y te muestro una persona que es víctima de ella misma. Había una persona hace años aquí que me sacaba todas las cosas malas que yo decía, las tenía escritas. ¿Sabe por qué? Porque no aprendió a perdonar. Mucho conocimiento, poca aplicación de la Biblia. Y muchos de nosotros en las iglesias estamos de la misma manera. Es que me la hizo, es que tú no sabes los clavos que el dolor que tuvo el Señor en la cruz por ti, por mí. Tú no sabes la corona de espinas, lo que Él sufrió. Siendo Dios, le quitaron su ropa, se burlaron de Él, lo cachetearon, lo golpearon. ¿Y tú quién te crees? ¿Yo quién me creo? No somos nada, hermanos, somos polvo. Y en 70 años, ninguno de los que estamos aquí, 80, vamos a estar en este lugar. Vamos a estar puro polvo. Por la gracia de Dios vamos a estar en el cielo. Hermanos, por medio de una tradición, por una manera dolorosa, fue la forma que Dios salvó a la nación de Israel. José pudo reconocer eso al final de su vida. Muchos no terminan como héroes de su propia historia porque se pierden en el camino al dejarse vencer por la amargura en sus propias vidas. Cuando deberían de decir, es que mi papá siempre fue fiel a Dios. Vinieron adversidades, vinieron problemas, vinieron dificultades, pero siempre caminó con Dios, siempre caminaba con Dios, siempre servía a Dios en su propia vida. Mi mamá, tuvimos problemas, aún llegó el cáncer, aún llegaron estas dificultades, llegó cosas bien dolorosas, pero se mantuvieron fieles al Señor. Y hoy que estoy en mi matrimonio, hoy que estoy aquí, puedo recordar que la Biblia por algo dice, porque todavía hay héroes. Y mi papá y mi mamá fue un héroe, que aunque hubieron problemas, nunca se doblaron, porque Dios era su refugio, porque Dios era su ayuda. Y eso es lo que yo aprendí de ellos. ¿Cómo necesitamos ser padres y hombres, abuelos y abuelas de esa manera? Y dejarnos, hermanos, de andar con cosas que no valen la pena. Hermanos, podemos perdonar. Dios es más grande que nuestras familias complicadas. Podemos perdonar. Podemos ser un buen testimonio. Un buen testimonio, querido hermano, querido joven, querida señorita, querido servidor, querido pastor. Un buen testimonio es más poderoso que un sermón predicado en este lugar. El sermón más poderoso que tú y yo predicamos es nuestro testimonio. Si nuestro testimonio está por la basura, no sirvas más al Señor. Arregla tu corazón y vuelve a pedir una oportunidad para seguir sirviendo a Dios. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. No estamos, hermanos, delante de un Dios común y corriente. Él es el dueño de todas las cosas, incluyendo de nuestras almas. Pastor, vine a que me hablaras bonito. Hermano, te estoy hablando la verdad. Vas a arruinar tu vida, tu futuro y tu familia y esta iglesia si no tenemos cuidado. Tenemos que vivir como creyentes, como la nueva vida que tenemos en Cristo. Y tal vez esta tarde, yo no sé si vas a venir por el mensaje tan directo, pero hermano, es necesario. No vienes a que te sobe el lomo, no vengo a endulzarte el oído, vengo a decirte cómo debemos de vivir como cristianos. Amén. Hermanos, un buen testimonio es más poderoso que un sermón. Puede ser y puedo ser y podemos ser un modelo de lo que los demás o de la que las demás personas o de lo que los demás pueden o deben ser. Alguien dijo lo siguiente: el hablar es fácil y barato, vivirlo pesa más. 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabe, hermano, por qué sigo predicando? ¿Por qué sigo adelante? Porque el trabajo del Señor no es en vano. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Yo no estoy viendo lo que usted es y lo que yo soy o lo que mi familia es. Estoy viendo lo que Jesús puede llegar a ser en la vida de ellos, mía y de ustedes también. Quizá, hermanos, estés en medio de puro conflicto en tu hogar. Quizás estás en meros problemas. O tal vez parece que nada bueno está saliendo de tu hogar.
Lo mejor que puedes hacer como padre o madre en ese lugar que se está destruyendo es brillar para la gloria de Dios. Ese es el molde que tus hijos necesitan. Si hay tanta oscuridad, aunque otros te traten de oscurecer, tú sigue brillando como Juan el Bautista. Dice Juan 5:35, Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Sigue brillando como Juan el Bautista. Aunque tengas problemas, aunque tu cabeza esté de por medio, sigue brillando para el Señor. Nunca minimices el poder de tu testimonio. Lo voy a volver a repetir. Nunca minimice el poder de su testimonio. Tu testimonio habla cuando tu boca está cerrada, hermanos. Mi testimonio habla cuando mi boca está cerrada. Tu testimonio instruye cuando no hay palabras que decir. Tu testimonio proclama lo que verdaderamente crees. Tu testimonio es una ventana para ver lo que Dios está haciendo por dentro. Mateo 5:16, así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y